Buenos días a todas y a todas. Bueno, esta mañana vamos a compartir este taller que tiene como finalidad dar conocimientos e intercambiar información para la protección de los migrantes internacionales y cuáles son los derechos que estas personas tienen bajo la protección internacional. Bueno, primero vamos a ver qué es un migrante. Bueno, son todas aquellas personas que por distintas razones deciden abandonar su país donde están establecidos para irse a otro diferente, o sea, van a cambiar de lugar de vida. Hay distintos tipos de migrantes. Está el migrante internacional, que son los que deciden salir de su país para ir a vivir a otro. Los motivos, como les decía, eran o son distintos. No es el caso de un turista que va y vuelve y se regresa, sino que estas personas salen por razones de fuerza mayor. Pueden ser por persecución política, por situaciones de crisis humanitarias, ¿cómo se llama?, en sus países. Estas migraciones pueden ser voluntarias o forzosas. Y vamos a ir viendo, aparte de las definiciones, vamos a hacer relación con la situación también actual que vive Venezuela y nuestro hermano país, ¿cómo se llama?, Colombia. Bueno, la primera diferencia es un migrante puede ser documentado o indocumentado. El documentado es aquel que decide irse a otro país y hace todos los trámites legales y tiene sus permisos de residencia, que digamos, este no es el caso que nos ocupa a nosotros como organización. Y después están los migrantes irregulares o indocumentados, que son la mayoría de los casos en nuestros países. Antes, cuando los colombianos migraban masivamente para Venezuela, y ahora en esta realidad donde somos nosotros los que vamos hacia Colombia o hacia otros países de la región. O sea, la gente se arriesga a entrar a un país sin tener una documentación que legalice su situación. Dentro de los migrantes hay una situación especial que son los desplazados internos. ¿Qué son los desplazados internos? Ese es un fenómeno de personas o comunidades que por situaciones de violencia, por situaciones de crisis humanitaria, por violación de los derechos humanos, por conflictos entre comunidades, se ven obligados dentro de su territorio, de su país, a desplazarse hacia otras zonas. Para todos nosotros el caso más conocido es el caso de Colombia, que en los últimos 60 años ha tenido más de 6 o 7 millones de personas que en distintos momentos y de distintos lugares se han tenido que cambiar de zona. O sea, esas personas abandonan todo lo que tienen en la zona donde residen para salvar sus vidas y ubicarse en otras zonas con todos los problemas que eso, ¿cómo se llama?, incluye. También aquí en Venezuela hemos conocido, ¿cómo se llama?, casos de desplazamiento forzado de personas, no con la masividad de Colombia, pero sí en situaciones, ¿cómo se llama?, de frontera, o inclusive en situaciones en barrios de zonas marginales donde a raíz de la violencia hay familias enteras que se han desplazado a otros sectores del país. Estas personas también tienen derecho a la protección nacional. O sea, el Estado debe hacerse cargo de atender a estas personas y buscarle solución a los
problemas que originan el desplazamiento interno. Entonces vamos ya a entrar más en materia del tema central del taller, que son los refugiados. ¿Qué es un refugiado? Toda persona tiene derecho a solicitar asilo o refugio cuando su vida corre peligro en el propio país que vive y decide salir de él porque el Estado donde vive no le garantiza ni la vida, ni la salud, el trabajo y la seguridad. Internacionalmente, para reconocer una persona como refugiado, hay dos condiciones. Una, que esa persona evidentemente sea perseguida por razones de raza, de religión, de razones étnicas, o sea, que hagan que su vida en su país natal no sea, como se llama, la adecuada. Y la otra es que cuando una persona se ve obligada a salir de su país para garantizarse su vida, ahí se reconoce, ¿cómo se llama?, esa persona en la condición de refugiado. El refugio se puede ¿cómo se llama?, solicitar en cualquier país donde uno decide, ¿cómo se llama?, emigrar. Y la condición es que uno, por las situaciones internas de su país, no esté dispuesto a regresar o a permanecer en él. ¿Qué es un asilado? Las diferencias con el refugiado las establece el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y son personas que salen de su país porque corre su vida, pero por circunstancias exclusivamente políticas. Y eso tiene unas condiciones diferentes de los refugiados. Los gobiernos donde una persona solicita el asilo es facultativo dárselo o no dárselo, y tiene que ver más con situaciones de política internacional entre los estados. En el caso de los refugiados, no, porque tienen una protección internacional más amplia. Hemos hablado de las personas que migran, que se van, pero está la otra contrapartida, que son los retornados. En Venezuela, en los últimos años, hemos visto el fenómeno masivo de la migración. Según Naciones Unidas, hay más de 5 millones de venezolanos en todo el mundo. Somos el segundo país después de Siria en cantidad de personas refugiadas. Pero una parte de ellos decide retornar a su país porque en los países donde se encuentran o no los protegen o no encuentran las condiciones para vivir en condiciones de dignidad. Y esto lo hemos visto en los últimos meses, sobre todo con el retorno de connacionales, mayormente de Colombia, que es el país más cercano, pero también de Ecuador, de Perú, inclusive del sur del continente. Entonces, estos migrantes retornados, que son para nuestro proyecto las personas para las cuales vamos a trabajar y vamos a brindarle asistencia y apoyo, o sea, todas las personas con necesidad de protección internacional colombianas, las PNPI, que así las conocemos, pueden regresar y están en este momento planteándose regresar a Colombia. No es una situación, masiva, pero sí es una situación que se está presentando y que nosotros hemos decidido apoyar. Las
personas que retornan lo hacen generalmente de manera voluntaria, y en el caso de las personas que vamos a atender deciden regresar espontáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que no van a retornar a Colombia por los procedimientos normales que establece el ACNUR. Y no lo hacen por distintos motivos, desde motivos de desconfianza, trámites, excesivos, no poder acceder a los lugares donde hay que hacer los trámites. Y esto ha hecho que, así como cuando han emigrado para nuestro país, la mayoría viene en condiciones de ilegalidad y después, ya estando en el país, en Venezuela, han legalizado su situación. Estos colombianos que hoy retornan voluntaria y espontáneamente a Colombia, también lo hacen por sus propios medios, y en el caso del proyecto que nos ocupa van a tener el acompañamiento, solidaridad y apoyo de nuestras organizaciones. Bueno, ahora pasamos a ver el tema de cuáles son los derechos humanos que tienen los emigrantes en el mundo. Bueno, los derechos humanos, como todos sabemos, son derechos naturales que le corresponden a la persona humana, que van del derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, y también a los derechos económicos, sociales y culturales como la salud, la educación y el trabajo. Y ya en los últimos tiempos también derechos colectivos como el derecho al ambiente, el derecho al agua, derechos que tienen que ver con el conjunto de la humanidad. Ahora, específicamente, ¿cuáles son los derechos que protegen a los migrantes? Fundamentalmente, todo migrante que se encuentre en una zona de frontera internacional tiene derecho a ser tratada con dignidad, y que independientemente de su nacionalidad, situación migratoria, tienen que recibir asistencia inmediata del Estado. Para poner experiencias prácticas, muchas veces las autoridades pretenden devolver o expulsar a personas que vienen en condición de refugiados porque no tienen documentación, o perseguidos políticos porque entran a un país con una documentación falsa que tuvieron que conseguir para salvar su vida. Esas condiciones no impiden que sean protegidos, o sea, se entienden porque son medidas que se toman para salvar su integridad y su vida o de la familia. Otra cosa importante es que todos los migrantes tienen en el estado donde emigran y solicitan refugio los mismos derechos humanos que los nacionales. No puede haber discriminación entre un nacional y una persona, refugiada. Otra situación importante es que toda persona que esté perseguida, que tenga que huir de su país y no quiera regresar a él porque tiene temores hacia su seguridad, tiene derecho a ser tratado como refugiado. Y asimismo, los que son perseguidos por situaciones políticas tienen derecho a solicitar asilo y tener una debida respuesta del país donde se encuentra. La protección internacional de los derechos de los migrantes, ya sean refugiados o solicitantes de asilo, u otra categoría que no hablé antes, los apátridas, que son personas que han salido de su país y han salido sin documentación, entonces se encuentran sin ningún tipo de documentación. En ese caso, inclusive, la asistencia de ACNUR llega a concederles documentación
provisoria. Se llama laissez-passer, que son unos pasaportes que otorga, ¿cómo se llama?, ACNUR, de manera temporaria hasta que la persona resuelva su situación y vuelva a tener documentos nacionales o del país donde es refugiado o asilado. Bueno, hay que tener en cuenta que una de las protecciones fundamentales de los refugiados o asilados es que los estados deben cumplir con el principio de no devolución. Ningún refugiado ni grupo de refugiados pueden ser rechazados en la frontera o expulsados o retornados a sus países de origen en condiciones inseguras, debido a que esto supondría agravar la situación en la que están. Los jueces ni los funcionarios de migración deben respetar esa condición. Y más, si en un país la ley internacional que protege a los refugiados es más progresista o más avanzada que las leyes nacionales, se deben aplicar las leyes internacionales para la protección. Bueno, hay 7 normas fundamentales que protegen a nivel internacional a los refugiados en estas situaciones de crisis, migratorias. Es lo que llamamos el derecho internacional de los derechos humanos y, bueno, acá en la lámina pueden leer e inclusive después revisar cada una de ellas. Son 7, todas vinculadas fundamentalmente a Naciones Unidas. Bueno, otra parte interesante del taller, sobre todo para nuestros socios y compañeros que trabajan en las comunidades con la PNPI colombiana, tiene que ver con que uno de los trabajos que necesitamos hacer para apoyarlos es documentar, los casos. Entonces, unos tips para ayudarlos en esa labor. Nosotros debemos hacer un análisis individualizado de cada caso, sea una persona o un grupo familiar. Necesitamos identificar esas personas o grupos, saber cuál ha sido su desplazamiento desde el lugar original en el que han estado, el tiempo, quiénes son sus acompañantes y su situación actual, socioeconómico, humanitario. Después debemos determinar las circunstancias de amenazas que motivaron el desplazamiento. O sea, fue porque en determinado lugar de Colombia entró el ejército y hizo allanamientos masivos y sus vidas corrían peligro o su libertad, o fue resultado de un conflicto de tierras donde intervenían sectores armados no estatales como guerrillas o paramilitares. Eso hay que determinarlo. También hay que identificar qué derechos humanos le han sido violados a la persona o al grupo familiar, y eso lo sabremos de los relatos que nos den ellos. Y después, una vez que tenemos estas 3 categorías ya identificadas, también hay que ver qué necesidad o perfil de protección necesitan esa persona o ese grupo familiar para poder saber en qué apoyarlos y en qué asesorarlos. Ahora, ¿qué deben mostrar los casos en la medida que nosotros entrevistamos a esas personas y vamos
conociendo su realidad. El primero es la declaración de peligro, o sea, estas personas deben manifestar expresamente esa condición. O sea, deben expresar su temor a regresar a sus hogares y por qué. Las bases de los hechos. Esto quiere decir que las declaraciones de las personas nos deben dar evidencias objetivas de su situación. Sus hechos se tienen que constatar con la realidad. Y finalmente debemos identificar las vulnerabilidades de esa persona o grupo familiar. Tenemos que saber si han sufrido actos de violencia, si hay maltrato infantil, si hay violación de género, o sea, si han sufrido asaltos o situaciones irregulares en todo este proceso. Eso nos va a permitir tener un perfil de la persona que está queriendo retornar voluntariamente y espontáneamente a su país de origen, en nuestro caso a Colombia. Bueno, finalmente solo hacer mención a que los organismos de protección, tanto en las crisis migratorias masivas como en el caso de refugiados, sean masivos o no, la principal organismo internacional es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, comúnmente conocido como ACNUR, que es quien debe atender todo este tipo de casos y brindar protección. En esto quiero hacer mención a una situación especial. Como nosotros estamos trabajando con retornados que voluntariamente y espontáneamente quieren regresar a Colombia sin la protección del ACNUR desde Venezuela, o sea, con el apoyo de organizaciones. Eso no quiere decir que una vez en Colombia, en la frontera, el ACNUR no deba proteger a esas personas si esas personas sufren algún tipo de acoso, de situación, deben garantizarle que puedan entrar al territorio colombiano. O sea, el hecho de que no retornen en un programa de ayuda y de oficial del ACNUR no quiere decir que el ACNUR no tenga una obligación internacional de protegerlos una vez de que traspasen la frontera de Venezuela hacia Colombia. Bueno, creo que la idea es que ustedes puedan hacer todo el tipo de preguntas o consultas que tengan sobre esta charla, este taller, y que, bueno, le iremos contestando en la medida que nos vayan llegando por las vías estas nuevas que nos impone el COVID, puro digital. Muchas gracias y buenos días.